Hola gente, ¿cómo estáis? ¿Dónde tengo la cámara? Bienvenidos, miembros del canal, y bienvenidos a este video podcast, o podcast, no lo sé. A lo mejor luego dejo solo el audio, o a lo mejor dejo también el vídeo, y así tenéis la opción de verlo si queréis, aunque no es muy interesante lo que tenéis que ver en este momento. Primero, si decido colgar esto en vídeo, perdonadme que me ponga las gafas, porque hace un sol de justicia y la verdad que me está dejando un poco ciego. Como veis, estoy haciendo el podcast o vídeo podcast en el coche, porque, bueno, ya sabéis que la pandemia esta nos tiene un poco jodidos en casa, y yo, particularmente en este momento, entre el jardinero, el vecino y demás, pues hay tanto ruido en casa que he preferido bajarme al coche, que está mejor aislado y que se oye bastante mejor. Y aparte yo estoy más tranquilo y así me da un poco el solcito, porque como ya sabréis algunos, en España ya podemos darnos algún paseíto, por lo menos a ciertas horas del día. Video podcast que he grabado varias veces, os tengo que confesar, porque no sabía muy bien cómo abordar el tema, y al final me he decidido por decir la verdad tal cual suena. Y sí, normalmente ya sabéis que yo soy bastante cuidadoso con mis opiniones, salvo cuando no lo soy. Y en este caso creo que no me voy a guardar lo que pienso, porque no soy el único que lo piensa y creo que a todos nos sirve de mucha ayuda. Lo primero, de lo que voy a hablar no creo que sea vuestro caso, porque obviamente el que estéis apoyándome siendo miembros del canal quiere decir que tenéis muchas ganas de progresar y que para ello estáis dispuestos a sacrificaros, y bueno, esto deja en evidencia que no sois el tipo de persona de la que voy a hablar, que por cierto cada vez abundan más. Es un tema, no es muy bonito, pero hay que aceptarlo porque el mundo está así. Y todo empieza con una anécdota que me ocurrió hace unos días con un buen amigo, un artista y profesor a la vez, y con el que estábamos compartiendo una conversación vía Skype con otro profesor que hemos conocido hace poco. Un profesor nuevo de una de las academias en las que yo y mi amigo somos veteranos. No cito nombres, ya sabéis que estas cosas no está bien decirlas. Y estamos hablando del tema tabú, que no se puede decir últimamente, ya que cada vez todos tenemos la piel más fina, cada vez somos más especialitos y cada vez nos ofendemos más por todo. Va a llegar un momento en el que nosotros mismos nos ofendamos y nos pongamos denuncias a nosotros mismos, ¿vale? Yo particularmente sufro esta hipersensibilidad a diario en mis vídeos y la verdad es que cansa bastante. Yo sé que estoy muy expuesto en las redes sociales, mi canal ya está teniendo cierta relevancia, igual que en mis otras redes, y esto pues me hace blanco de muchos haters, y la verdad que es algo bastante cansino ya. Dejadme que voy a encuadrar un poco la cámara mejor. Ahí, muy bien. Y el tema era el siguiente: yo estaba hablando con este hombre, con mi amigo, y él me comentaba, decía: Ricardo, ¿tú te acuerdas de que hace unos años hablábamos todo el rato de la gente joven, lo fuerte que viene, las ganas que tienen de trabajar, las buenas ideas y demás? Y el miedillo que nos daba esto. Y es cierto, nos daba un poco de miedete, porque si bien nosotros gozábamos ya de una cierta estabilidad dentro del sector del arte, concretamente mi colega es dibujante y escultor, ha hecho alguna portada de libro, ha coqueteado un poco con la ilustración, pero sobre todo es escultor y también profesor de anatomía, y me decía esto, y es cierto, hace unos años estábamos un poco acojonadillos todos con toda esta gente que venía empujando tan fuerte. Y me comentaba este hombre a la vez, me decía: ¿y te das cuenta de que eso ya no nos ocurre desde hace tiempo? Y yo sinceramente no me había parado a pensarlo, no me había dado cuenta de todo esto, y era algo que sentía pero que no había interiorizado, que conscientemente no me había parado a pensar nunca, y es totalmente cierto. Y es que ya no nos da miedo la gente que viene. Y ojo que no quiero sonar en este podcast al viejo que dice que antes todo era mejor, porque obviamente todos los viejos hemos dicho eso a lo largo de toda la historia de la humanidad, y no es así, ¿no? Cuando te enfrentas a la gente joven que goza, o adolece, mejor dicho, de cierta apatía y de cierto desinterés y de cosas que son inherentes a la juventud y que todos, además, hemos sufrido,
Y yo especialmente, tengo que decirlo, que yo he sido especialmente atravesado en ese sentido, pues, como decía, no quiero sonar a este discurso que por otra parte tampoco me gusta y no me representa. En realidad yo creo que la gente joven tiene muchísimas buenas cualidades, o debería tenerlas, mejor dicho, pero es cierto que el tema del que voy a hablar pues está siendo cada vez más grave y yo creo que ha crecido a pasos agigantados. No, como decía, no quiero criticar solo a la gente más joven, porque tristemente he visto que este tema del que voy a hablar, que es la falta de esfuerzo y la falta de valoración del esfuerzo, está llegando a unos límites insostenibles, porque afecta a otras muchas cosas, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en otros temas sociopolíticos, porque no me apetece, y esto no es un canal que se dedique a eso, pero esta epidemia de valorar poco el esfuerzo y de no hacer ningún esfuerzo, de creerse que las cosas simplemente las conseguimos por nuestra cara bonita y porque si no vamos a patalear mucho en las redes sociales, está llegando, como decía, a límites muy muy grandes. Permitidme y perdonadme que a lo mejor divague un poco, pero es que voy ordenando las ideas según me van viniendo, porque he intentado hacer un guión, pero no me gustaba ninguna de la forma de abordarlo que tenía, y quiero compartir esto de una forma más espontánea y más directa, que salga todo directo del corazón, porque creo que de esta manera va a sonar mucho mejor, para bien o para mal, y bueno, quizá esto rompa un poco el mito de que soy una persona bastante comedida en mi canal, pero a lo mejor es el momento de empezar a decir las cosas tal y como son, ¿no? No creo que vaya a cambiar nada, obviamente, pero quizá un granito de arena sí esté aportando. Dicho esto, estaba manteniendo esta conversación con mi amigo y empezamos a hablar con otro profesor que tiene menos experiencia. Teníamos una conversación pues entre profesionales que hemos trabajado en la misma academia, como decía, y este hombre dijo una frase muy acertada. No es tan veterano como los demás, es un poquito más joven, pero lleva ya bastante tiempo trabajando tanto en universidades públicas como en escuelas privadas. Y dijo la frase clave, que es: me da la impresión de que todo el mundo cree que dibujar es una aplicación que te instalas en el teléfono y ya. Y creo que es lo más acertado que he oído en años. Y os voy a explicar. Como sabéis, yo llevo mucho tiempo relacionado con el mundo de las academias privadas. También he trabajado mucho en universidades públicas, no tanto como profesor, que también llevo años, sino como modelo. Yo he trabajado como modelo de Bellas Artes desde los 19 años, tengo 45, camino de 46 nada menos, dentro de no mucho. Y mi trabajo ha sido básicamente estar horas y horas y horas, incontables y aburridísimas horas, sentado o de pie, sin moverme, viendo dibujar a la gente, sin ver lo que dibujan. Y esto es importante decirlo, porque lo único que he podido ver durante horas y horas y años, imaginaos 26 años, invirtiendo un montón de horas al día, viendo gente sin ver lo que dibujan, en lo único que te puedes fijar es en su actitud y en cómo hacen las cosas. Y yo he visto que las ganas, la motivación y el esfuerzo ha ido bajando en picado desde que yo empecé a trabajar a tan tierna edad como modelo, pero en los últimos 5 años ha sido una caída absolutamente por un precipicio, ha sido un desplome total. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues no creo que tenga nadie la culpa, salvo la sociedad en la que vivimos. Y no me gusta hablar de sociedad, porque esto como que no involucra a nadie, pero involucra a todo el mundo y se queda todo en algo difuso, siempre son los demás, ¿no? Pero como decía, el esfuerzo, sobre todo en el dibujo, obviamente, ha caído en picado. ¿En qué lo he notado? Bueno, pues yo, si echo la vista atrás y recuerdo cuando la gente entraba a las academias, recuerdo que eran academias muy caras, prácticamente academias donde enseñasen ilustración, dibujos animados o una incipiente, un tímido asomar del 3D, pues había muy pocas y eran carísimas y estaban muy disputadas.
Y la gente que se podía permitir estudiar era gente que ya trabajaba. Y me acuerdo llegar a las academias, que solo abrían por la tarde, porque la gente que iba trabajaba, todos, hacían el sobreesfuerzo de salir de trabajar, irse a estudiar 4 horas a una academia y después hacer el trabajo de casa. El perfil del estudiante de academia privada hoy es el estudiante que no trabaja, los que trabajan son un 1-2% como mucho, porque obviamente el que trabaja y paga 500, 600, 800 euros mensuales de academia, valora lo que está aprendiendo y hace un esfuerzo, obviamente, porque ya lo está haciendo, privándose de esa cantidad todos los meses. El perfil ha cambiado, obviamente, y la actitud ha cambiado radicalmente. Yo recuerdo a todos esos alumnos entrar el profesor y decirle, oye, que ya he acabado las tareas, ponme más ejercicios, corrígeme los que tengo hechos y dime si puedo mejorar en algo. Y no te importa, porque además he hecho este dibujo en casa por mi cuenta, no te importa mirarlo tal y cual. Esto era la tónica habitual, ¿vale? Hoy, en la última sesión de dibujo que yo hice antes de que empezase el confinamiento, tuve 2 sesiones con este profesor, de 2 horas cada una, con alumnos que pasaban de los 20 y tantos años, no estamos hablando de niños de 10 años, estamos hablando de gente que ya tenía que tener, por lo menos, un inicio de responsabilidad. Eran 2 clases de 12 alumnos y entregaron los trabajos trimestrales 3 alumnos. 3 de 24. Y lo peor es que esto es la tónica general hoy. No es ya que hagas trabajo por tu cuenta, no es que te curres algo que se supone que te gusta y que es totalmente vocacional, como es el dibujo, sino que ni siquiera haces el trabajo trimestral de algo que te va a proporcionar un mejor futuro laboral, o un único y posible futuro laboral si es que quieres dedicarte a esto. Lo peor de todo es que todos ponían unas excusas tan absolutamente pueriles e infantiles que daba miedo. Era como cuando vemos a esos niños de las películas americanas que llegan al colegio y dicen, es que mi perro se ha comido los deberes, que es una excusa tan manida que obviamente cuando eres pequeño y pones esas excusas, tú crees que son muy originales, pero no tardas mucho en darte cuenta de que no. Yo recuerdo la primera vez que llegué tarde a mi casa y se me ocurrió atrasar el reloj, que consideraba el genio del mal y que podía acabar siendo un supervillano como Lex Luthor, sin ningún problema, y que mi padre, por supuesto, no se iba a dar cuenta. Obviamente, mi padre lo había hecho, su abuelo lo había hecho, y desde que han existido relojes y excusas, se ha hecho. Pero tú crees que no. Pero eso está bien a los 12, 13 años como mucho. A los 20, 20 y pico no. Y la verdad es que esto me llama la atención porque yo me he ido acostumbrando a esta actitud, y es lo que hay. Promocionado también por las propias academias y escuelas. Y ahora vamos a ese tema. Pero como decía, todos tenían excusas como en mi casa no tengo escáner, cuando estás yendo todos los días a una escuela donde en cada puesto de trabajo, y debe haber cerca de 300 puestos de trabajo, en todos hay un escáner, o están conectados al menos a un escáner central. No me ha dado tiempo, gente que no trabaja y no hace absolutamente nada, cuando 5 minutos antes están hablando en clase de el logro que han conseguido jugando a tal videojuego, o la borrachera que se pillaron el fin de semana. Cosas así, que no voy a ahondar en ese tema porque yo he tenido esa actitud hasta bastante tarde, quiero decir que yo no he sido especialmente consciente ni responsable, pero al menos sí había algo que era que reconocía que no lo era, y aún así me esforzaba mucho más, ¿no? Y es divertido, esto es divertido, porque luego esa gente, realmente yo tengo que decirlo, os lo voy a confesar ahora que estamos en petit comité con vosotros y que somos amiguetes y tenemos confianza, yo he sido un tío muy vago, menos para dibujar, y en temporadas de mi vida también para dibujar, yo he sido muy vago para estudiar, y he sido muy, muy, muy irresponsable, y lo reconozco. Pero era consciente de que era vago, y me sentía culpable por ser vago, y sabía que cuando no aprobaba un examen, o que cuando no conseguía algo, era porque era un puto vago. Y ya está. Y mis amigos, degenerados y vagos también,
porque yo me juntaba con los más vagos, también lo sabían. Sí te pones unas ciertas excusas, pero no al nivel que veo ahora. Porque lo triste es que esa gente luego no entiende por qué no progresa en el dibujo. No lo entienden. Por lo tanto, con este panorama, vuelvo al tema del principio, ¿cómo vamos a estar los profesionales de cualquier clase de modalidad artística asustados por lo que viene detrás? Obviamente es imposible. Y es algo, como digo, no es algo que yo conscientemente haya ido superando, no, es que simplemente ha desaparecido, se ha desvanecido. ¿Por qué las academias contribuyen mucho a esto? Y las escuelas públicas, en fin, todos los centros. Pues a esto viene otra conversación con un amigo, que por cierto es una persona muy conocida del mundillo, porque además es, tiene apariciones en un programa televisivo de mucho éxito, Cuarto Milenio, Alex Leger, y también tiene esa cara desconocida que es un buenísimo profesor de anatomía en una academia de dibujo muy conocida en Madrid. Te cause simpatía o no este personaje, es un enorme profesional del dibujo, cosa que casi nadie sabe. Y el otro día también tuve una sesión con él y hablando me decía la carga de trabajo, porque este hombre lleva siendo profesor de dibujo, yo ni me acuerdo de cuándo empezó. Él calculaba que la carga de trabajo se había disminuido como a una tercera o cuarta parte de lo que era cuando él empezó, como estudiante. Una tercera o una cuarta parte. Como profesional, y yo entiendo que tengo mucha experiencia, mi ritmo de trabajo no es el de alguien que acaba de salir de una academia. Yo diría que el trabajo trimestral que les imparten a los alumnos, que les piden que hagan, es aproximadamente lo que yo haría en 5 días laborales. Cuando yo se lo digo a los alumnos, se les salen los ojos de las cuencas y me dicen, ¿cómo es posible? No son conscientes de que no han dedicado prácticamente nada de tiempo, de que encima han hecho un trabajo mediocre para salir del paso, y como decía, lo más triste es que además no se dan cuenta de que así no van a progresar. Y estamos hablando de gente que quiere ser profesional y que por eso se ha metido en una academia a estudiar. Quiero decir, cuando tú entras en una academia a pasar el rato por hobby y no quieres presión sobre tu dibujo, lo que quieres es divertirte, está todo muy bien. No te estás exigiendo más de lo que puedes dar, es una diversión. Es como cuando yo un día agarro mi guitarra, que hace años que no toco, y me toco un par de canciones. No pretendo más que eso, y no voy a someterme a una disciplina brutal de ensayar hasta que me sangren los dedos, porque no quiero pasar de ahí. Pero la gente que quiere ser profesional debería hacer un cierto esfuerzo. Al menos debería entender que si no está haciendo ese esfuerzo, nada va a salir. Pero no es así, y esto es bastante preocupante. Lo peor de todo, además, no es exclusivo de adolescentes, que como digo, pues no es culpa suya, es el bombardeo de información que tienen empujándote a ciertas formas de pensar. Como decía, pues no solo le ocurre a adolescentes, le ocurre también a adultos, y adultos muy crecidos ya. Causas. Y no me voy a meter en ciertos temas, como ya he dicho al principio, que no me quiero meter. Yo creo que una causa muy principal es el auténtico bombardeo publicitario que tenemos en el mundo actual. Antes solo veías publicidad en la televisión, en algunas partes de ciertos periódicos y en los carteles que veías en la carretera o en la radio, ya está. Estaba limitado a eso. Hoy vivimos en la publicidad global. Todo lo que hacemos está acompañado de publicidad. Amazon escucha lo que dice tu teléfono y lo que tú hablas para ofrecerte lo que necesites. Esto no es un bulo, no es un mito, hacer la prueba. Decir durante una semana, me gustaría viajar a Cuba, con vuestro teléfono apagado, simplemente, y al cabo de una semana recibiréis una oferta de viaje para ir a Cuba. O una guía de Cuba. Y esto no es broma, o sea, a mí me ha ocurrido. Todo lo que nos rodea está
muy refinado para que nos influya. Todos los partidos políticos, todos los vendedores de cualquier clase, cualquiera que te ofrezca una ideología, por inocente que parezca, cualquiera que te esté intentando regalar algo, hace uso de estos sesgos psicológicos y esto nos influye mucho. Obviamente a los que ya estamos viejunos, pues no nos dejamos influir tanto, aunque también no estamos libres de esto, pero la gente más joven, obviamente, es mucho más sensible a este tipo de publicidad global que nos acompaña en todo. Si a mí me influye esto, ¿cómo no le va a influir a un chaval de 13 años o de 16 años que encima ha nacido en este mundo tan hiperglobalizado como estamos? ¿Vale? Entonces, creo que esto fomenta una actitud de creer que todo es como los anuncios nos dicen que tiene que ser, o que es. Por ejemplo, ¿qué anuncio no te vende algo sin esfuerzo? De un día para otro, gratis, muy barato. Toda esta publicidad funciona. Y esto nos hace vivir en un mundo en el que ya nos extraña que alguien nos diga la verdad. Y yo hace poco lo hablaba en un vídeo, cuando tú ves un anuncio que te dice la mejor cerveza del mundo, obviamente tú no te lo crees. Sabes que no tiene por qué ser la mejor cerveza del mundo. Pero si ahora ves un anuncio que diga algo así como, a lo mejor no es la mejor cerveza del mundo, pero oye, pruébala porque no está mal, y le ponemos mucho cariño, vas a decir, qué mal vendida está. Qué poco esfuerzo en el marketing, ¿no? A menos que lo digan con esa intención, pero ya sabéis por dónde voy. El que cada coche no sea el más rápido, el que menos consume y el que mejor te va a hacer sentir, ya no se extraña. Si alguien, un político, te dijera la verdad, te dijera, oye, no somos honrados y no lo hacemos bien, pero vamos a intentar que esto mejore, por un lado podrías apreciar la sinceridad, pero por otro lado te daría una impresión de que estás soñando, prácticamente, ¿vale? Entonces esto, si yo con mi mini empresa Paper Monsters, que ya todos conocéis porque la publicito todo lo que puedo, porque es lo que me da de comer, obviamente, utilizo todos estos sesgos psicológicos para vender más, y os aseguro que se notan mucho, ¿cómo no lo va a hacer el resto de megaempresas, gobiernos y demás? A lo que vamos, esto no es una crítica social. Lo que quiero decir es que nos rodean estas cosas y nos hacen creer que todo se puede conseguir de un día para otro y sin esfuerzo. Y ahora vamos, después de esta chapa que os he soltado, que a lo mejor incluso ha hecho que empiece a caeros mal o que me odiéis, y lo entendería, la gente lo entendería. Vamos a hablar de qué ocurre con los que, como vosotros y yo, sí creemos en el esfuerzo. Bueno, pues lo que ocurre es que estamos tan influenciados por esta forma de pensar y tan rodeados por ella, que en realidad perdemos un poco la perspectiva de cómo y cuánto esforzarnos. Entonces, yo me he descubierto muchas veces haciendo enormes esfuerzos en la dirección equivocada y no siendo productivo. Y aquí entra la parte interesante de este video podcast o en lo que quede. ¿Cuánto nos esforzamos? ¿En qué y por qué nos esforzamos? Y hace poco en un directo hablaba con gente que me decían, ¿por qué no mejoro si dibujo X horas al día? Y yo ponía un ejemplo que me encanta, y es que si tú quieres caminar, por ejemplo, 20 minutos al día, 1 hora al día, porque estás mal del corazón y te viene bien el ejercicio, te da igual hacia dónde camines. Y esto sería, pues, el señor que se jubila, el señor, la señora que se jubila, se apunta a una academia de barrio y es feliz haciendo cualquier cosa porque solo quiere pasar el rato. Estupendo, muy bien. Pero si tú lo que quieres es viajar, no puedes decir, he recorrido 3.000 kilómetros, ¿por qué no estoy en otro sitio si has hecho esos 3.000 kilómetros dando vueltas a la manzana? Y esto es lo que nos ocurre cuando nos esforzamos. O cuando creemos que nos estamos esforzando. Realmente cuando dibujamos, ¿estamos saliendo de la zona de confort? ¿Estamos haciendo cosas nuevas? ¿Nos estamos esforzando por dibujar esas cosas que no nos gusta dibujar? En lugar de repetir siempre lo mismo porque sabemos que nos sale. Observar a un niño cuando juega un videojuego. Jueguitos sencillos de los que le gustan, hablo de niños de 5 o 6 años.
¿os dais cuenta de que repiten una y otra vez lo mismo? Porque aprenden, y saben, tienen el instinto de que se aprende por repetición e insistiendo, pero además porque ganan. Y a los niños les gusta ganar. Y como tienen poca capacidad de aburrirse, porque todo los estimula muchísimo más que a los adultos, son capaces de jugar al mismo videojuego una y otra vez hasta que se saben todo de memoria y no se aburren. Son capaces de ver la misma película una y otra vez sin aburrirse, porque eso les da seguridad y porque les hace sentirse bien, les hace sentir que dominan lo que les rodea. Los adultos hacemos lo mismo, pero no nos damos cuenta. Entonces, si tú quieres ser un buen retratista y haces muchos retratos, ¿realmente estás esforzándote por mejorar o por aprender? ¿O estás haciendo lo mismo que los niños, pero como cambias de retrato, crees que no? Y yo creo que las cosas van un poco por ahí. ¿Por qué? Pues porque yo, una y otra vez, y si soy consciente, y dado que este tema lo he tenido que meditar mucho, me he dado cuenta de que acabo cayendo casi siempre en lo mismo. Por eso, los que me seguís y estáis viendo los directos, me he puesto a hacer cosas que jamás habría hecho. Y cuando empecé los directos lo dije, esto no van a ser solo directos para que vosotros aprendáis, que es lo principal, que está muy bien, que mola, que a vosotros os ayuda a aprender lo que yo tenga que enseñar, pero además os hace ver cosas muy valiosas, que es lo que decía, en directo se ven todos los fallos, en directo se ven las carencias, en directo todo queda registrado, pero además es mi terapia, porque cuando estoy en un directo haciendo algo, por ejemplo, el último directo que he hecho, que era cómo dibujar un robot, cosa que yo no he hecho en mi vida, cuando he hecho robots ha sido un poco por obligación, por salir del paso, y lo he hecho fijándome mucho en las cosas que habían hecho otros antes que yo. En este caso estaba haciendo un directo de algo en lo que yo estoy totalmente perdido. Y estoy en directo, y me están viendo 150 personas y no me puedo volver atrás. No estoy dispuesto a acabar un directo diciendo, gente, no sé cómo seguir, esto es una mierda, perdonadme que haya intentado hacer un robot, que es algo que no debería haber empezado nunca, perdón, y que el directo queda así. Así que sí o sí lo tengo que acabar bien. Es una terapia espectacular. Espectacular. Pero, sobre todo, a raíz de este podcast, que como digo, llevaba ya varios días haciendo el intento de rodar, pero no me acababa de convencer, me ha hecho, junto con los directos, darme cuenta de que estaba haciendo eso mismo que hacen los niños. Esforzarme en círculos. Quizá porque, más de lo que me gustaría, me ha influido esta forma de pensar universal que hay ahora, de instala esta aplicación en tu móvil y ya sabes dibujar, ya sabes hacer lo que sea. Como reflexión, esforzaos en hacer cosas que no hacéis, aunque estén orientadas a lo que os gusta. Por ejemplo, si os gusta mucho, y voy a poner el ejemplo otra vez de los retratos, no hagáis simplemente retratos haciendo empiezo por A, voy a B y llego a C. Hoy, esta misma mañana, un amigo me ha mandado un mensaje a través de un grupo de WhatsApp que compartimos, y está continuamente esforzándose en ponérselo difícil. Y cuando llega a un punto de estancamiento, que en realidad no es estancamiento, es que ya empieza a dominar una técnica, lo que hace es analizar el trabajo de otra gente y imponerse, imitar un poco el estilo de esa gente. Y es una muy buena forma de aprender. Lo que le ha llevado, y de verdad que esta persona me causa admiración, además lo he dicho muchas veces, es la persona con el progreso más rápido que yo he visto en mi vida, le está llevando a un campo que no le interesa nada, como es la caricatura, para acercarse a lo que él quiere, que es el retrato realista. Hasta este punto se pone trampas a sí mismo. Puedo decir que esta persona no lleva ni siquiera 2 años haciendo retratos y tiene un dominio que está empezando a superar lo que yo hago, y yo llevo toda mi vida dibujando. Entonces,
esto es la reflexión a la que me lleva esto, ¿no? Empezar a valorar el esfuerzo, pero el esfuerzo que produce un resultado real, porque el esfuerzo baldío no sirve para nada. Entonces, hacer las cosas siempre iguales puede producir cansancio, nos puede dar la sensación de esfuerzo, de progreso, pero no es así. Obviamente, siempre que hagamos algo de forma repetitiva, vamos a progresar, pero realmente no vamos a cambiar nada de lo que hacemos y no vamos a avanzar, o vamos a avanzar mucho menos de lo que podríamos. Sé que es un poco raro este podcast que he hecho, sé que es una reflexión quizá demasiado radical, me da un poco de miedo el no ofender, porque no es el miedo que tengo, sino incomodar, porque tengo que confesaros que yo, preparando este podcast, que por otro lado me parece muy interesante, y en esta etapa de hacer más directos, de dibujar más, de volcarme más en las redes sociales, me he encontrado con una parte de mí que no me gustaba demasiado. Y como yo estas cosas también las utilizo como terapia, pues os prometo que yo voy a hacer el enorme esfuerzo real, de incomodarme y de ponérmelo difícil continuamente. Y además de la forma más vergonzosa y más cañera posible, porque quiero ser muy cañero conmigo mismo, que es haciéndolo totalmente público en mis directos y en mi canal. Os invito a que hagáis lo mismo. Os invito a que cada X tiempo, y no quiero decir que abandonéis lo que os gusta hacer, o en lo que os sentís seguros haciendo, os invito a que lo sigáis haciendo, a que lo disfrutéis, pero que de vez en cuando digáis, hoy me voy a putear a mí mismo, hoy me lo voy a poner difícil y me voy a hacer sufrir, porque en el fondo, queridos miembros, esto no tiene consecuencias. Y sé que entre vosotros hay tatuadores, por ejemplo, que no se van a arriesgar en el tatuaje de una persona a innovar demasiado, porque podría ser una cagada monumental. Pero cuando estás haciendo algo que no tiene una consecuencia profesional o económica, cuando estás haciendo algo que lo único que tiene como consecuencia es que tu ego salga un poquito herido, afrontarlo. Hacedlo, de verdad, y compartidlo conmigo. Contármelo, decir, hoy me he propuesto hacer esto que no había hecho nunca o que odio hacer. Odio hacer manos, odio hacer pies, odio hacer lo que sea y lo he hecho. Porque os vais a encontrar que la mayoría de las veces, cuando acabéis de hacerlo, aunque no os salga absolutamente nada, vais a tener más satisfacción por haberlo intentado que frustración por no haberlo conseguido. Porque pocas veces nos frustramos cuando nos ponemos a prueba. Lo que sí puede ocurrir es que cuando haces algo mal que has hecho todos los días, ahí sí viene la frustración, o incluso el no avanzar. Y nada más, llevo un montón de tiempo, 33 minutacos ya, hablando sin parar, así que os voy a dar unas últimas recomendaciones, unos últimos consejitos y unos últimos trucos publicitarios que nos van a venir bien a todos. Primero, esto de la pandemia, sabéis que me ha tenido un poco de cabeza, ¿vale? Estoy viviendo en casa de mi padre, con mi novia, mientras estoy esperando a que me den un piso para irme a vivir con mi novia, para tener un espacio en el que pueda trabajar. Tampoco tengo el estudio que comparto con Jaco, que me ayuda un montón con todos estos temas, porque nos echamos una mano con las cámaras, las luces, la edición, sonido y demás. Ahora lo estoy haciendo, como veis, sentado en el coche, que por otro lado mola, porque es más espontáneo, pero se pierde mucho tiempo. Y estoy intentando que esto cambie lo antes posible. Cuando esto cambie, cuando tenga más recursos, más posibilidades, más tiempo que invertir, quiero meter alguna recompensilla más como extra para los que me estáis apoyando siendo miembros del canal, ¿vale? Este podcast ya va con una semana de retraso porque debería haberlo subido a finales del mes pasado, pero voy a intentar que todo sea más regular y además compensaros haciendo más cosas que realmente creo que pueden aportarnos a todos. A mí porque me esfuerzo a hacerlas y porque me obligo, vais a ser mi ayuda en la terapia, lo cual os agradezco infinitamente.
pero creo que a vosotros también os va a venir bien, porque propondremos retos, propondremos ejercicios, bueno, creo que vamos a tener un contacto más íntimo y más frecuente, ¿vale? Eso por un lado. Quiero meter alguna recompensa más. Lo que no quiero es poner en esas recompensas que están establecidas en YouTube algo muy concreto, porque prefiero que sea algo que vayamos improvisando y que mole. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sé que no todos veis los directos por tiempo, son muy largos, 2 horas de directo para ver ahí en YouTube no las tiene todo el mundo, pero os recuerdo que en Paper Monsters hemos subido un curso gratuito de dibujo con mancha, con carboncillo, mola mucho, es gratis. Si estáis suscritos lo podéis ver directamente, si no, ponéis vuestro nombre y vuestro email y os lo bajáis, ¿vale? No tiene nada, no tenéis que meter tarjeta de crédito ni nada parecido, simplemente vais a ver que el precio es 0, lo compráis, lo añadís al carrito y como es 0, directamente ni os pide tarjeta de crédito y lo podéis ver directamente. Es un curso muy chulo, la verdad, son 90 minutos de dibujo en la masterclass y lo tenéis ya disponible, ¿vale? Ya está subido. ¿Qué más os tengo que decir? Pues nada, que compartáis todo esto, lo que podáis, que animéis a toda vuestra familia, hijos, padres, vecinos, abuelos y demás, a que se hagan miembros del canal también, porque esto está empezando a crecer mucho, y que me deis vuestras ideas. Sé que en estos podcasts os quedáis todos hasta el final, cosa que os agradezco, que además es lo adecuado. Decidme qué queréis ver en los próximos podcasts, decidme qué queréis ver en los próximos vídeos, porque dentro de nada voy a subir nuevo vídeo exclusivo para vosotros, y decidme si queréis que lo hagamos en directo. No estoy haciendo directos para miembros, porque como cada uno tenemos horarios diferentes, pues al final para que un directo lo vea una persona, pues no tiene mucho sentido, pero decidme el tema que queréis hacerlo, porque ya sabéis que yo hago falso directo, es decir, grabo el vídeo sobre la marcha y os lo subo. ¿Qué os gustaría ver? ¿Qué os gustaría hacer? Y dentro de las posibilidades que tenemos ahora en confinamiento, decidme qué queréis ver. Lo que os apetezca, ¿vale? Y creo que no se me olvida nada más. Me voy a despedir de todos vosotros. Si os ha resultado un poquito denso, me lo decís. Ya sabéis que esto es el contenido del canal, por supuesto, es para todos los suscriptores o para la mayor parte de los suscriptores, pero este contenido para miembros es exclusivo para vosotros. Así que decidme lo que os gustaría ver. Si se ha hecho muy denso, me lo decís. Si os molan estos temas, me lo decís también. Si queréis que hablemos de otro tipo de cosas más ligeras, pues también. ¿Vale? Que queréis que hagamos, no sé, que entre todos compartamos algunos dibujillos, pues estupendo también. Que me queréis mandar algunos dibujos y que hagamos una crítica pública, como he hecho en estos días en el canal en abierto, estupendo. Dadme todas vuestras sugerencias y lo que esté en mi mano lo hacemos, ¿vale? Y nada más, abrazote fortísimo, seguid dibujando, que paséis muy bien estos últimos coletazos de la cuarentena, espero que todo vaya muy bien, y nada más, espero todas vuestras sugerencias, y nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Un abrazo.